Cordial saludo, estimado tutor y compañeros de cátedra. Me presento, soy Jairo Alonso García Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Libertad y Distancia. El día de hoy, en compañía de mi grupo de trabajo, venimos a socializar con ustedes el informe final presentado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, denominado Hay futuro si hay verdad. Con respecto a este informe final, en el punto 3.5, atentados al derecho a la vida. Se trata de un caso donde finalizando el año 93, por parte de un grupo de ciudadanos se realiza unas denuncias a una ONG y la persona que nos relata esta situación nos informa que eso ayudó a que las fuerzas legalmente constituidas por el Estado, él dice que de extrema derecha, los buscaran y comenzaran a realizar atentados contra la vida de los denunciantes. Algunos quedaron lesionados, algunos perdieron la vida, algunos les tocó optar por el exilio, lo cual constituye un gran detrimento a los derechos humanos fundamentales de estas personas. Y esta es una situación que se debe presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que la misma establezca la responsabilidad del Estado en la realización del detrimento de los derechos de estas personas. Por lo anteriormente expuesto, le doy paso a mi compañero Juan, el cual seguirá socializando acerca de este informe. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Jairo. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad ha indicado claramente que en lo que respecta a la desaparición forzada en Colombia, dicha práctica ha sido llevada a cabo tanto por grupos al margen de la ley como por miembros de la fuerza pública en servicio activo. Esta práctica se motivó por la vinculación política o social de las personas víctimas de este flagelo con el fin de enviar un mensaje directo a los demás actores del conflicto. El ocultamiento, la tortura y muerte de las personas se llevaba a cabo con el objeto de infundir terror en poblaciones y grupos sociales. Una práctica muy común para quienes utilizaban estas actividades era la de desmembrar a sus víctimas y lanzarlas a los ríos, logrando, a través de la desaparición de estas personas, el envío de un mensaje a nivel general. Para los años 90, los grupos paramilitares comenzaron a utilizar esta práctica, llevándola a cabo incluso de forma masiva para el año 2000, como un medio para ocultar hechos que estaban siendo visibles en las poblaciones. La investigación de este tipo de hechos ha resultado muy difícil e infructuosa, dada la desaparición de las pruebas de los hechos junto con las víctimas y en muchos casos en los cuales se veía involucrada la fuerza pública, no solo se llevaba a cabo la destrucción de los elementos materiales probatorios, sino también de muchos casos en los cuales fueron desviadas las investigaciones. Es posible determinar que en Colombia fueron desaparecidas forzosamente, en el marco del conflicto armado, alrededor de 121.768 personas, en el periodo de tiempo comprendido entre el año 1985 y el año 2016. Si bien existe una alta incertidumbre sobre la autoría de la totalidad de las desapariciones, a partir de los datos existentes se ha podido determinar que el principal responsable de las desapariciones fueron los grupos paramilitares con alrededor de 63.000 víctimas, las cuales representan el 52% del total de víctimas. Estos grupos paramilitares son seguidos por las FARC-EP con un total de 29.410 víctimas que representan el 24% del total. En tercer lugar se encuentra la categoría de responsables múltiples con 10.448 víctimas, el 9% del total, mientras que los agentes estatales son responsables de alrededor del 8%, es decir, 9.359 víctimas. En lo que respecta a los departamentos de influencia o más aquejados por este flagelo de la desaparición forzada, podemos encontrar a Antioquia, el Valle del Cauca, el Meta e incluso Bogotá con 5.565 víctimas. Con estas cifras damos paso a nuestro compañero Pablo Parra, quien nos expondrá el tema de los ataques indiscriminados a la población civil.
A continuación les voy a presentar los ataques indiscriminados contra la población civil que han ocurrido en medio del conflicto armado colombiano. Como bien sabemos, el conflicto armado colombiano lleva más de 7 décadas desde que comenzó hacia los años 50. Este conflicto armado ha incluido a diversos actores, entre los cuales se encuentran las Fuerzas Armadas del Estado, las guerrillas y también los grupos paramilitares. Entre, entre los combates de estos grupos no se ha distinguido entre civiles y actores militares, como se supone debería ser acorde con el derecho internacional humanitario, pues evidenciamos que entre 1985 y 2021, en los ataques que han sido contra objetivos militares, se han registrado la muerte de 143 civiles y solo 59 combatientes. Esta cifra demuestra que por cada combatiente que fallece, también mueren 3 civiles. Por supuesto, estas cifras son alarmantes, puesto que la comunidad y bueno, la población civil en general está involucrada cuando no debería estarlo. No se distingue ni en edades ni en tipos de personas, simplemente la comunidad civil termina involucrada como un actor más del conflicto. Esto genera muchas otras repercusiones como desplazamientos forzados o también diversas afectaciones tanto en la salud como en la economía de estas familias que tienen que acudir a otras ciudades y no tienen nada que hacer, ni ningún familiar, ni lugar donde hospedarse. Entonces muchas veces terminan en la pobreza extrema. También debemos tener en cuenta que dentro del conflicto armado se han utilizado distintos artefactos explosivos, los cuales no han sido utilizados solamente contra objetivos militares, sino también contra los civiles. Hemos evidenciado que, por ejemplo, las guerrillas han sido las responsables del 93% de las víctimas civiles que se han registrado en el conflicto en cuanto a víctimas de artefactos explosivos. También evidenciamos que en medio del conflicto armado se han utilizado distintos medios de destrucción como los bombardeos aéreos. Muchos de estos, y en su mayoría, han sido efectuados por parte de las Fuerzas Armadas. Y a pesar de ser las Fuerzas Armadas que deberían defender a la población civil, son las mismas Fuerzas Armadas las que también le han hecho daño a la comunidad. Tenemos casos como el que ocurrió el 13 de diciembre de 1998 en el municipio de Tame, en Arauca, en el cual un bombardeo desde un helicóptero de las Fuerzas Armadas le causó la muerte a 17 civiles, 6 de los cuales eran niños. También en este hecho, muchas familias tuvieron que huir debido no solo a la violencia vivida en la región, sino también a que sus viviendas fueron destruidas por los mismos bombardeos aéreos. Esta situación está afectando de sobremanera a toda la población civil. Entre 1990 y 2022 hubo 4.884 víctimas civiles, no solo de los combates, sino también de las minas antipersonales, que han sido otra de las armas que han utilizado los grupos armados que han estado en medio de este conflicto armado. De esas 4.884 víctimas de las minas antipersonales, 3.997 fueron civiles. Y lamentablemente sabemos que en estas situaciones muchos de ellos terminan con amputaciones o con afectaciones graves de salud. Y bueno, de esta cifra también encontramos que 887 personas civiles fallecieron a causa de estos artefactos explosivos que se esconden en el suelo. Encontramos entonces que el conflicto armado no diferencia entre un civil y un actor militar, por lo cual es de suma importancia que acabemos pronto con este conflicto para que pueda permitir que vuelva la vida al campo y que las personas puedan desarrollarse libremente, sin afectar a la población campesina y demás población rural, porque en la ciudad no sentimos la guerra, pero sí se vive allá afuera. Muchas gracias, compañero. Sí, otro de los puntos que tenemos que
que vemos en el informe de la verdad es el despojo de tierras. El despojo de tierras lo tenemos que mirar un poco más hacia la historia de nuestro país. Tenemos que ir inclusive al momento de la conquista, porque desde allí se empezaron los primeros desplazamientos, las primeras ocupaciones por parte de estos españoles, los primeros conquistadores que llegaron a nuestro territorio. Y con el paso de los años, este tema se ha vuelto el común de cada día en nuestro país. El despojo de tierras conlleva no solamente al campesino a perder su arraigo, a salir de su tierra campesina y llegar a las urbes o a las grandes ciudades, donde sinceramente van a sufrir mucho, no solamente porque no pueden conseguir el alimento de la misma forma como lo hacían en sus territorios, sino por el desprecio y el ser mal visto por las demás personas. El despojo de tierras va amañado a otras cosas de violencia, incluso en algunos casos se llevó a dar a la muerte de las personas. ¿Por qué? Por no querer dejar lo que les correspondía de todo. En este tema del despojo de tierras están involucrados diferentes actores. No solamente tenemos desde el mismo Estado, el mismo gobierno, funcionarios de entidades, hasta pasando por el ejército, policía y guerrilleros, o grupos armados al margen de la ley. La finalidad de estos, de conseguir la tierra, lo hacían por diferentes artimañas, desde la parte legal, de la vía judicial, haciendo juicios y demás en los cuales se beneficiaban, hasta las desapariciones forzosas o el desplazamiento por la vía armada y la violencia. En el desplazamiento vemos que las personas pierden sus tierras por muchos factores, por el deseo de algunos de tener más poder y de acaparar tierras, por la ubicación geográfica de esta misma, por lo productivas que puedan llegar a ser estas tierras, por los recursos naturales con los que cuentan, o simplemente porque son un punto estratégico desde el punto de vista militar en esa guerra que nos hemos enfrentado durante los últimos 50 años en Colombia, o incluso para destinar las tierras para el negocio ilícito del narcotráfico. Entonces, todos los derechos que se violan amarrados o que se tienen que ver con las tierras, el más importante de ellos y el más vulnerable es el derecho a la vida. Debemos tener en cuenta que durante los últimos años la cantidad de familias desplazadas llegan a ser más de 550.000, que en área los despojos son el equivalente al área de Australia o 50 veces al área de Bogotá. Entonces es uno de los tópicos más relevantes y que permanece durante este informe de la verdad, que ha sido muy recurrente. Entonces consideramos que los derechos humanos han sido totalmente vulnerados, como lo dije hace un momento, no solamente el derecho a la vida, sino muchos más derechos, los cuales han conllevado a hacer que se acrecenten las cantidades de personas acumuladas en las grandes ciudades, en los pequeños pueblos, o sencillamente que estos campesinos, por simple desesperación, pues tengan que recurrir a otro sinnúmero de acciones para poder sobrevivir. De antemano les agradecemos a todos por la atención prestada y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Mi nombre es Ezequiel Carrillo, perteneciente a la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, en el curso específico de Derechos Humanos. En este apartado hablaremos sobre la libertad de residir, circular y poseer, en el contexto de el desplazamiento forzado, confinamiento y el despojo en el territorio colombiano. El desplazamiento forzado es una de las consecuencias más graves y profundas del conflicto armado en términos de impacto social. Impactan la reconfiguración del territorio, como también los modos de vida, los cambios que existen en ella. Según algunos datos recopilados
por uno de los proyectos de la Justicia Especial para la Paz, entre 1985 y 2019 se registraron más de 7.700.000 víctimas por temas de desplazamiento forzado en Colombia. Por otro lado, el Registro Único de Víctimas, o RUV, representa una cifra de 8.200.000 víctimas hasta mayo de 2022. El desplazamiento forzado ocurre cuando un grupo de personas o civiles armados buscan la obligación de movilizar a otros grupos de personas de sus hogares, sus lugares de trabajo, mediante la fuerza, la intimidación o la violación de derechos humanos, también la violación del derecho internacional humanitario. Este fenómeno afecta no solo la vida de las personas, sino también los modos de vida, las identidades, las culturas, las posibilidades productivas que existían en esos territorios. Las víctimas a menudo se ven obligadas a reconstruir nuevamente sus vidas en otras zonas fuera del conflicto armado. Principalmente se van a ciudades principales o ciudades más grandes en Colombia para buscar esta condición de protección, ya que en sus lugares sí existía una desprotección por parte del Estado. El desplazamiento forzado no solo está asociado con actos directos de violencia, como asesinatos o masacres, sino que también como una compleja red de intereses que involucran actores armados, políticos y también actores económicos que buscan controlar el territorio para beneficiarse de ellos. Estas dinámicas están relacionadas con la disputa por la tierra y el despojo de la misma. Si tenemos a las personas en las tierras, no podemos hacer uso provechoso ilícito de ellas. Por eso es que existen todos estos conflictos armados. Durante el conflicto armado en Colombia, se ha vivido un ciclo de desplazamiento forzado masivo, especialmente desde 1995 al 2002, alcanzando su punto máximo con más de 730.000 víctimas por año. A partir de ese año, la cifra se mantuvo en niveles cercanos a los 400.000. Esto hablando en cifras anuales, hasta el año 2008. Luego descendió alrededor de 250.000 víctimas hasta 2014. Finalmente mostró una disminución significativa, así a algunos les cuesta aceptarlo, con la firma del Acuerdo Especial para la Paz en el año 2016. A pesar de la disminución, el desplazamiento forzado persiste después de esta firma de los acuerdos de paz, con más de 100.000 víctimas por año. Entre el año 2017 y el año 2021 se registraron más de 223.000 víctimas de desplazamiento forzado masivo, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Algunas regiones más afectadas en este periodo fueron el área del Pacífico colombiano, principalmente el Chocó, Nariño, según las regiones fronterizas también en la parte del norte de Santander, también la región Caribe y la región andina, principalmente Antioquia, que es cercana al área del Chocó, al departamento del Chocó. Para el año 2021, más recientemente, existió particularmente un nivel notable en cuanto a los desplazamientos masivos, con 82.000 víctimas, casi 83.000 víctimas registradas. Es importante destacar que el 67% de los casos de desplazamiento forzado no identifican a los responsables o se registra como un autor desconocido, lo que dificulta la obtención de cifras confiables. Esto es para ver el nivel de intimidación que existe. Algunos grupos guerrilleros, paramilitares, de post-desmovilización y la fuerza pública han cometido violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.